y hacer algunos comentarios sobre ese examen. Ya, por favor, entonces, su atención. Y esas recomendaciones fundamentalmente hacen referencia a lo que habíamos hablado. El examen, segundo examen parcial, involucraba, ¿no?, con la recomendación fundamentalmente de que tenían un solo intento, ¿no? Intentos permitidos, 1. Y eso ya les había comentado en la última práctica, ¿no?, que habíamos llevado a cabo, ¿no? Entonces, vamos a ir primeramente resolviendo algunas preguntas que a mi juicio considero que tenían un cierto grado de dificultad, ¿ya? El segundo examen consistía en una evaluación, tema número 4, modelo ISLM, del tema 5, equilibrio en economía abierta, y el tema 6, políticas y ajustes en economía abierta, ¿ya? Entonces, yo voy a ir resolviendo. Ustedes se han debido dar cuenta. Miren, a cada estudiante le ha tocado preguntas diferentes. Miren, según el Moodle que permite, he subido 10 preguntas. De las 10 preguntas, a cada una, en forma aleatoria. El Moodle lo hace eso, en forma aleatoria, ¿sí? Asigna 5 preguntas, ¿ya? Entonces, algunos de ustedes seguramente han llamado a su compañero y no correspondía, ¿verdad? Otras preguntas estaban dando respuesta, ¿no? Entonces, tiene esa agilidad, o podemos decir, versátil el Moodle, ¿ya? Obviamente, con muchos objetivos, ¿no? Por si acaso. Entonces, yo voy a ir resolviendo algunos de ellos, ¿ya? Empezaremos entonces, y luego vamos a hacer los comentarios correspondientes, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, empezaremos y luego vamos a comentar. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Ya, por favor, apaguen sus micrófonos y luego van a hacer las preguntas que consideren. Ya. Y vamos a ir accediendo, ¿no? Luego vamos a... Una de las preguntas. A ver, admitiremos a algunos que están entrando. Un poco tarde, no, a pesar que tienen todavía 5 minutos, hemos dicho, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Bien. Entonces, una de las preguntas era, ¿ya? Tenían un mercado de bienes y un mercado de dinero, las funciones estaban, y se les indicaba, la renta de equilibrio ISLM es, ¿no? O sea que tenían que determinar la renta de equilibrio y anotar. Era una pregunta de respuesta corta. La respuesta debe estar escrita únicamente en forma literal, ¿no? Ya habíamos hecho este tipo de preguntas en el primer parcial y en las, de alguna manera, en prácticas, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenían que resolver? Deben recordar. Apaguen su... Alguien se escucha todo. Licenciado, buenas tardes, buenos días. Licenciado, Buenos días. ¿será que usted lo puede silenciar mediante su ordenador? Creo que la compañera no hace caso, ya lo estoy molestando internamente, no responde. Es que realmente es un... ¿Acaso no están atendiendo la clase? Eso es mi preocupación, lo dejan ahí, etcétera. No sé, preocupa eso, ¿verdad? Miren, yo tengo un niño que pasa clase igual, ¿no? Y realmente, es un problema. Bueno, a ver, entonces, les decía, esta era una pregunta que de alguna manera les había indicado, por ejemplo, en este tema de equilibrio, se había dado esto como práctica para ustedes. Se había dado mercado de bienes y mercado de dinero y se había dado los resultados, ¿no? Si aquellas personas que han resuelto esto, entonces ya tienen el procedimiento, la metodología para poder resolver, ¿no? Les había dado estas funciones en el Moodle del pasado y les he dicho, resuelvan, ¿no? Y tenían ustedes de alguna manera fórmulas
Esta, por ejemplo, miren, podrían ir por este lado. Determinan la IS, determinan la LM y encuentran, ¿no?, la renta de equilibrio. Pero alternativamente podrían utilizar esta forma. Esta es la renta de equilibrio, ¿no? Y cada uno de estos componentes tiene, ¿no?, la forma de calcular. Vamos a usar esta forma, ¿ya? Esta forma. Y también ustedes podrían haber, pero siempre y cuando hayan practicado, ¿ya? ¿Cómo tenían que hacer? Miren, esta era la pregunta: consumo, inversión, gasto de gobierno, transferencias y tipo y impuestos. Y tenían también ahí la demanda de dinero y la oferta de dinero, ¿ya? Entonces, aquí tenían esta formulita, ¿no?, que hemos determinado en la parte superior. Está bien. Gamma. Gamma tiene esta forma, ¿no? Y aquí pueden observar gamma. Miren, toda esta partecita es gamma, ¿no? ¿Y cómo calculaban gamma? A través de esto. ¿Cómo es el valor de K? El valor de K, miren, este es el multiplicador del mercado de bienes, por eso todo está relacionado desde el tema 2. Y tenía 1 menos propensión marginal al consumo, menos el tipo impositivo. Yo puedo calcular esto, ¿no?, utilizando, miren, fórmulas. Propensión marginal al consumir, 0.8. Tipo impositivo, 0.25, calculo y me da 2.5. ¿Ya? Luego, esto va a servir para calcular gamma. Reemplazo, no, en gamma, 2.5 este valor, y aquí 2.5. Y 1 más 2.5 por B. B es la sensibilidad, miren, la sensibilidad de la inversión al tipo de interés, y eso es 800, reemplazo 800. ¿Qué es H? Es la sensibilidad de la demanda de dinero, al tipo de interés, y eso es 200. Reemplazo los 200. Calculando, encuentro que es 0.5. Listo. Miren, ya tengo gamma entonces. A, el gasto autónomo. En este caso, si ustedes han resuelto con transferencias desde el tema 2, van a poder que A se modifica, simplemente fundamentalmente en esto, ¿no? Consumo autónomo, inversión autónoma, gasto autónomo, más propensión marginal al consumir de las transferencias, que son 100. Y reemplazo los datos, ¿no? 0.8 por 100, 80. ¿No? Aquí son 400, 480. Y tengo todos los datos para reemplazar en la fórmula. Obviamente, esto implica que ustedes han, ¿no?, practicado, han resuelto. Si no han resuelto, imposible que ese dato estén queriendo resolver, ¿no? Entonces, gamma es 0.5, gasto autónomo es 480, B sobre H, aquí tengo B sobre H, 800 sobre 200, 8 sobre 2 es 4. Y la oferta monetaria, 300. Hago operaciones y me sale 840. Y lo que tenían que anotar era en forma literal, 840. Esa era la forma de resolver esta pregunta. Reitero, tenían que haber resuelto. Y aquí les hago un comentario. Miren, seguramente algunos se han enterado que noche antes, los del turno vespertino han dado el examen. Pues he planteado algo similar, ¿no? Pero no era la misma respuesta, ¿no? Algunas cosas se han modificado y ha dado otro resultado. Y ese resultado están anotando. Se pueden dar cuenta. O sea, que se han enterado y suponen de que se va a repetir. Y ese mismo resultado están repitiendo. ¿Qué me hace pensar? Que se están preocupando de cómo han ido las preguntas en el otro paralelo y eso supone que se va a volver a repetir. Y hay mucho de eso, muchos, ¿no? Luego les voy a comentar algunos que han faltado lo que se menciona. Respuestas permitidas 1. ¿Ya? Vayamos a la otra pregunta. La otra pregunta era, el mercado de los dólares tiene las siguientes funciones. ¿Ya? Algunos se han de tocar esta pregunta, algunos alrededor del otro también, ¿no?, por si acaso, a otros no. Y decía, ¿no?, demanda y oferta de dólares. Está vigente un sistema de tipos de cambio fijo
el tipo de cambio oficial se corresponde con el equilibrio de mercado. Y aquí les había dicho, como les he dado a conocer también, un aumento de la demanda tiende a aumentar el tipo de cambio en 30%, situación que no debe ocurrir porque estamos en un sistema de tipos de cambio fijo. Entonces aquí la pregunta es, ¿la cantidad de dólares que debe vender el Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo es? La respuesta debe estar escrita únicamente en forma literal. Y aquí les voy a hacer recuerdo dónde les había planteado esto. Aquí. Miren, aquí, miren, como ejemplo les he planteado, y está en el Moodle, demanda y oferta de dólares. El Banco Central fija el tipo de cambio en 7, que justamente es el de equilibrio, este puntito, el de equilibrio, ¿no? Entonces, aquí les había planteado, resuelvan ustedes qué pasaría si el tipo de cambio, a través de un aumento de la demanda, tiende a subir a 8. ¿Qué cantidad de dólares debe vender el Banco Central para mantener el tipo de cambio fijo? Les había dicho, ¿cómo resuelven? Miren, estas son demandas y ofertas lineales. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Les había pedido que resuelvan eso. Les he hecho en el examen una pregunta similar, solamente he cambiado de que el tipo de cambio tiene que subir en 30%. ¿Cómo tenían que resolver? Miren, tienen la demanda, tienen la oferta. Primero encontramos el equilibrio. Equilibrio. Aquí está el equilibrio, que coincide con el tipo de cambio oficial, hemos mencionado, ¿no? Y es 5. Resuelvan ustedes y es 5. Sencillo es esto, ¿no? Igualan 100 al otro miembro, va a ser 300 de 100 al otro miembro, va a ser 1500. 1500 entre 300, el tipo de cambio de equilibrio es 5. Esto. Y ese 5, si lo reemplazan, este 5 lo reemplazan en la demanda o en la oferta, les va a dar 1100. Pero no había necesidad de encontrar eso, ¿no? Solo para verificar exactamente, pero no hay. Entonces, el tipo de cambio dado el incremento de la demanda en 30%, miren, 30% de 5, va a ser 6.5, o sea, se está incrementando. Algo que se había mencionado aquí, ¿no? Sin hacer ese criterio. Miren, les he dicho, ¿qué pasaría si aumenta de 7 a 8 el tipo de cambio? En este caso aumentaba a 6.5. ¿Cómo determino ahora la cantidad de dólares que el Banco Central debe, ¿no?, vender para que el tipo de cambio se quede en 5? Debería tomar esta nueva demanda. Y esta nueva demanda también se puede encontrar, por si acaso. Y les doy, ¿no?, para más adelante para que estudien. Pero, dado la pregunta, si estas funciones son lineales, esta distancia, de este punto a este punto, se puede lograr tomando en cuenta esta distancia que es igual. Entonces, lo que debo hacer es, miren, este nuevo tipo de cambio de 6.5, calcular, miren, aquí, en esta demanda, la demanda que tengo, y la oferta que tengo, pero al tipo de cambio de 6.5. En este punto, tomando la demanda, miren la demanda. La demanda voy a calcular con 6.5. Me va a salir 950 en este punto. 950. Luego, este 6.5 ahora lo voy a evaluar en la oferta. En esta oferta, en este punto. Lo calculo y me sale 1400. La diferencia de 1400 menos 950 me da 450. Entonces, el Banco Central, este 450 es similar a esto, ¿no? Lo que tendrían que ser 450 más 1500 sería 1550 en este punto, ¿no? Entonces, la cantidad de dólares que debe vender el Banco Central es de 450 y tiene que estar anotado en forma literal. Ese era el procedimiento, ¿no? A los que les ha tocado, eso tenían que resolver, les había dado para que revisen eso, y justamente en esta parte se había dicho. ¿No? Les he dicho, es sencillo porque las funciones son lineales, ¿no?
Esa era la segunda. Algunos ha debido tocar, algunos no. Vayamos a otra, a la tercera pregunta, que considero que también ha debido, tal vez, posiblemente, alguna dificultad. ¿Qué decía esta pregunta? La demanda extranjera de exportaciones es 40 más 15 del tipo de cambio y la demanda interna de importaciones es importación 120 menos 5 del tipo de cambio. La condición Marshall-Lerner es, y aquí tenían, ¿no?, incisos, ¿no? Elección múltiple era aquí la pregunta. Entonces, lo que tienen que calcular es la condición Marshall-Lerner, y recordarán, la condición Marshall-Lerner es la suma de las elasticidades de la demanda de exportación y la elasticidad de la demanda de importación. Para que se cumpla la condición Marshall-Lerner tiene que ser mayor a 1. Pero nosotros probablemente queremos saber la suma de estas elasticidades, nada más, tomando obviamente los criterios, ¿no? Los criterios de cómo hemos determinado esta condición Marshall-Lerner. ¿Recordaron ustedes? Recuerden ustedes, miren, les he dado un ejemplo muy parecido a eso, ¿no? Y aquí recordarán de que la condición Marshall-Lerner es para verificar si una depreciación del tipo de cambio mejora la balanza comercial. Aquí hemos hecho, como ejemplo, hemos determinado primeramente el equilibrio, hemos encontrado la cantidad de exportaciones e importaciones y hemos ido calculando, ¿no?, esto lo tenían en el Moodle, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es aplicar eso de forma más sencilla. Primeramente hemos determinado el tipo de cambio de equilibrio. 4. Recordaron ustedes, la balanza comercial tiene que estar en equilibrio, dice todo el procedimiento que hemos hecho. Luego este 4 lo he reemplazado en cualquiera de estas y me he dado sí. Tomando en cuenta estos dos elementos, he calculado la elasticidad de la demanda de exportaciones. Es sencillo. La derivada de las exportaciones del tipo de cambio es 15. Tipo de cambio, 4. Y las exportaciones sí. Y eso me da 0.6. La elasticidad de la demanda de importaciones, porque es negativo la pendiente, debemos anteponer un signo negativo. La derivada de las importaciones respecto al tipo de cambio es menos 5. El tipo de cambio 4 y las importaciones sí. Y sale 0.2. Sumados esos dos da 0.8. ¿no? Y aquí había justamente 0.8. ¿no? Esa era la otra pregunta que considera mi criterio. Esta otra, que también una mayoría no ha dado respuesta a esto. ¿ya? Y tenía aquí, considera la siguiente información: propensión mañana a consumir al ahorrar, sensibilidad a la demanda tipo de interés 200, sensibilidad a la demanda de dinero a la renta punto 20, sensibilidad a la demanda de inversión al tipo de interés 600, sensibilidad a la demanda de dinero al tipo de interés 200, incremento de la oferta monetaria real en 50. Aquí se pedía la magnitud del desplazamiento de la curva LMS. La respuesta debe estar escrita únicamente en forma literal. Desplazamiento. Ustedes deben recordar. Miren, un ejemplo que hemos hecho, ¿no?, en clase y que le he subido a internet. Para determinar la dirección y magnitud del desplazamiento, solo les pedía la magnitud, encontrar un numerito nada más. Y si ese numerito es positivo, obviamente la dirección es, ¿no?, se desplaza a la derecha, ¿no? Entonces, miren aquí, lo que he aplicado es, para mostrar la magnitud, debo tener el signo de lambda, ¿verdad? Y eso es la sensibilidad de la demanda de dinero a el nivel de la renta. Y tener la oferta monetaria en su incremento. Esos eran los únicos datos que requería, ¿no? Y aplicar esto, ¿no?, y tener esto. ¿De acuerdo? Entonces lo que teníamos que hacer es aplicar esto. Entonces, miren, ya aplicando a nuestras preguntas, ¿cuánto era la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de la renta? Sensibilidad de la demanda de dinero a la renta es 0.20. Es lo único que teníamos. Lo demás
no era necesario, era para otras preguntas, ¿no? Incremento de la oferta monetaria, 50. Listo. Tenían esos datos. Aquí lo cambio, ¿no? Punto 2, 50, y lo reemplazo en la fórmula. 5 por 50, bien. 1 sobre punto 2 es 5, por si acaso, ¿no? Tengo 250. La respuesta debe estar escrita en forma literal. 250. Y listo, ¿no? Algunos ha debido tocar esto, algunos no, pero los que les ha tocado, una mayoría no ha resuelto. Ahí está. El otro, que he considerado importante también, que hace referencia a que, tomando en cuenta el equilibrio ISLM, que el objetivo del gobierno es reducir el tipo de interés sin que varíe la renta, ¿no? Aplicando obviamente instrumento fiscal y monetario. Fiscal, que modifica la curva IS, y monetaria, que modifica la curva LE, reducir. Y esto les había planteado también, ¿no? Como ejemplo, cuando estábamos planteando en el tema 4, modificaciones en el equilibrio, aplicando obviamente objetivos y combinación de políticas fiscal y monetaria. Esto es lo que teníamos. En este caso, el objetivo era incrementar la renta de tal manera que la tasa de interés no sufra modificación. Entonces, lo que debíamos hacer es aplicar eso a este problema. Entonces, miren, reducir el tipo de interés sin que varíe la renta. De este equilibrio, reducir sin que se modifique la renta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para lograr este puntito? Deberíamos aplicar una política fiscal contractiva y deberíamos aplicar una política monetaria expansiva, ¿no? Y aquí había también, ¿no?, respuestas de elección múltiple, había diferentes respuestas. Y la que tenían que elegir es aumentar los impuestos. Al aumentar los impuestos, la curva IS se desplaza hacia abajo a la izquierda. Reducir el coeficiente de caja o encaje legal, de tal manera que eso aumente la cantidad de dinero y desplace la curva LE. Esa era la respuesta en este caso. Y después había otras preguntas también. Por ejemplo, esta pregunta que hace referencia al caso clásico, ¿no? El caso clásico es referido a la curva LE, ¿no? Ahí había también respuestas múltiples. Había horizontal, había vertical, totalmente vertical, etc., ¿no? Y eso era sencillo. Muchas han dado respuesta también. De la misma forma también había una otra pregunta relacionada con si la curva IS se desplaza a la derecha, ¿cuáles son las posibilidades? Elección múltiple también, que no había mucho problema. Y algunos también se han ido repitiendo de las prácticas. En eso consistía el examen. Reitero, a algunos no les ha tocado, ¿no?, en relación a otros. Pero, miren, yo les menciono, por ejemplo, en esta pregunta, por ejemplo, en esta estaban dando respuesta de la otra. Así, me estoy imaginando que están llamando por celular y están diciendo, ¿esta pregunta cuál es? Y daban respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. En eso consistía el examen. Miren, esta forma de dar exámenes por esta situación de emergencia, cuando se acabe la emergencia, se acabe la pandemia, obviamente vamos a persistir seguramente cuidándonos, pero esta forma de exámenes seguramente, mi criterio va a mantenerse y vamos a seguir utilizando este instrumento. Pero obviamente ya no va a ser desde su casa. Seguramente en la facultad, dado que hay Wi-Fi, hasta con su celular van a dar exámenes. Y ahí pero se va a controlar, ¿no? Y vamos a estar viendo que no ustedes estén llamando, que estén resolviendo. El único instrumento que van a tener seguramente va a ser su hoja, ¿no?, y donde estén haciendo operaciones auxiliares, ¿no? Entonces, va a persistir y de eso justamente se debe reglamentar. ¿Ya? Se debe reglamentar.
Muy bien, si no tienen preguntas sobre el examen, pasaremos a una segunda fase que debo comentarles sobre... Miren, yo he revisado, uno a uno he ido revisando sus exámenes que han dado, ¿ya? Y ahí he podido observar y verificar, algunos realmente han hecho caso, ¿no? Han cumplido las instrucciones respecto a que los intentos permitidos es uno. Ha habido personas, ¿no?, que no han hecho caso y han dado respuesta. 1, 2 intentos, ¿no? Yo tengo aquí, miren, hay un grupo de 8 personas, ¿no?, que han dado más de una, ¿no?, más de un intento. Y obviamente, yo al entrar he modificado su calificación, ¿no? Si han dado más de un intento, se ha reducido su calificación, ¿no? Miren, reitero, esta forma de exámenes se va a plantear, ¿no?, y se va a mencionar. Aquella persona que dé más de un intento, simplemente el examen se anula. Drástico es eso, ¿verdad? En este caso solamente estoy anulando la pregunta, nada más, ¿no? Y ustedes se han de dar cuenta. Yo les puedo dar los nombres, ¿no? Miren, y les voy a hacer, a no ser de que tengan una pregunta del examen, entonces pasaremos, quiero mostrarles esta situación. Por ejemplo, miren, aquí, esta persona ha empezado a las 18 horas, a las 18:04 ha guardado en la pregunta que hago referencia de la demanda de exportaciones y la demanda interna de importaciones. La condición Marshall-Lerner es, miren, a las 18:04 ha anotado 0,20 y no era la respuesta, ¿no? Y luego a las 18:12 ha vuelto a entrar a la pregunta y ha anotado 0,8. Me estoy imaginando de que ha debido hablar con alguien, no sé, porque para dar 0,20, ¿qué cosa? Ha tenido que resolver algo, ¿verdad? ¿No? O ha anotado así, porque su imaginación, no, tiene que haber resuelto. Entonces aquí está, miren, y esta era la respuesta, ¿no?, como hemos resuelto, 0,8, ¿no? Se ha guardado y le ha asignado al Moodle 20 puntos. Sin embargo, ¿no?, esa posibilidad del Moodle que se puede entrar y uno a uno ir revisando, ¿no? Por eso he observado de que, miren, 8 personas han incurrido en esta situación, ¿no? Y obviamente han sido penalizados como en este caso. A alguien debe corresponder esto, ¿no? Y no solamente en algunos casos, ¿no? Bueno, esa es la situación y esto se va a penalizar. Reitero, más adelante, basta que hayan hecho esto, por ejemplo, simplemente el examen se va a anular. Y eso no estamos haciendo, ¿no? Solamente estamos anulando la pregunta correspondiente. ¿Ya? Como esto, en otras preguntas también ha habido situaciones. Muy bien. Por favor, dígame. Si quieren les menciono a las personas que han incurrido. ¿Quieren que nombre? Solo nombre. ¿Sí? Señor presidente. Licenciado, buenos días. ¿De acuerdo? Buenos días. ¿Cómo es? ¿Los nombró? Licenciado, solo nombres, pero... Solo nombres. Perfectos. No apellidos, solo nombres. No, para que se llamen la atención, ¿ya? Algunos que me han notado. Silvia Janet, por ejemplo. Karina. Luz, Leslie. Justo. Silvia Janet. Luego aquí Hans Gabriel. Roger. Brina, algo por ahí es, ¿no? Esos son, por si acaso. Miren, y lo peor, lo que me llama la atención es de que en esa pregunta de resolución del modelo ISLM han anotado 1000, no les da, 1000, 100,000. O sea, están dando respuesta de la pregunta que he hecho en el paralelo de la noche. No están resolviendo.
Alguien ya ha planteado de que posiblemente debemos ya presenciar los exámenes, pero vamos a seguir manteniendo este instrumento. No se va a modificar. Donde sí se va a modificar tal vez en una sala de Wi-Fi, porque no vamos a tener acceso a la sala de cómputo, porque todos van a querer usar, van a ir con su calculadora, con su celular, ¿no? Pero sin calculadores. Obviamente van a tener acceso a hojitas blancas donde van a anotar y hacer sus ejercicios, ¿no? Esto se va a quedar, jóvenes, se va a quedar, ¿no? Y todos van a ir aplicando, pero ya con alguna situación de reglamentación. Miren, el año pasado estábamos entrando y conociendo, ahora ya se conoce más, entonces ya podemos de alguna manera controlar, ¿no? De eso se trata. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? He hecho mención a algunos de los estudiantes, ¿no?, que han faltado, como en el caso que se ha mostrado, eso han hecho. Más de un intento implica de que están adivinando, o es peor, más de uno, en la misma pregunta, 1, 2, 3 están haciendo. ¿Qué están haciendo? No están dando, están preguntando, ¿será o estarán adivinando, verdad? Eso es grave, ¿no? Ustedes están viendo las Olimpiadas, si están viendo las Olimpiadas, miren, a ver, en la salida, si alguien está saliendo eliminado al rato, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tanto cuesta prepararse para una Olimpiada. ¿Cómo los eliminan? ¿No? Y peor todavía, ¿no? Ustedes han observado a los que los muestran la tarjeta roja, no pueden reaccionar. Si reaccionan, miren, los eliminan de cualquier competencia de su vida más adelante. Drásticos son, ¿no? A mí te da pena, ¿verdad? Algunos sin darse cuenta por el nerviosismo están por salir rápidos. Y aún así, ¿pero qué he hecho? Dicen, no, y los eliminan. Y aquí va a ser lo mismo, se va a aplicar eso. Pero solo ha quedado más un intento. ¿Qué está pensando la verdad? No se va a dar cuenta, dice. Ahora la tecnología al rato se verifica, ¿verdad? Y como nos ha mostrado, ¿no? Como nos ha mostrado, es sacado, no debemos sacar del Moodle, ¿no? Pero sacado para mostrarles lo que se hace, ¿no? Entra a dar una respuesta a las 03, 1803 y a las más adelante está modificando. ¿Qué está pasando? ¿Ha vuelto a resolver? No creo. Para dar respuesta tienen que resolver. Muy bien. Preguntas, jóvenes. Este es un segundo examen parcial, ¿no? Entonces, tenemos prácticas, por si acaso, está administrado en Cardex su segundo examen parcial, pero falta administrar las 3 prácticas, ¿no?, restantes todavía, ¿no? Eso voy a administrar en estos días. Bien, preguntas, por favor, jóvenes. ¿No? Licenciado. La tecnología. Sí, dime. Adelante. Licenciado, ya tal vez fuera de la pregunta del examen, ya que estamos ahorita ingresando ya a la etapa del tercer parcial. El licenciado ha llegado a ocurrir una duda dentro del curso sobre el control de asistencia en su materia, licenciado. Licenciado, licenciado, ¿el control de asistencia, licenciado, es mediante el chat o simplemente, licenciado, mediante las listas que usted está llamando? Sí, eso no es, ¿no? Porque el chat puede entrar y salirse, pues irse, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, alguien puede, ahorita, por ejemplo, si nos ponemos a ver la pantalla, miren, aquí hay hartas personas. Ahorita le llamaría a una persona. Pocomani. Churata Helen. Ahí está presente, ¿verdad? Si estaría llamando a lista, tac, llamaría. Pero hay otro, Córdoba Choque. No me responde. Lo debí dejar, ¿verdad? Sí, no, está bien. Poniendo como ejemplo, ¿no? No responde. ¿Qué haría? Abandono, ¿verdad? Casi como sería de mí ahora y se estaría yendo. Entonces, ¿qué le haría? Abandono, doble falta. Pero eso no estoy haciendo, ¿verdad? En cierto momento les voy a decir, ahora voy a controlar. Pero entonces, miren, particularmente vamos a dar, ¿cuántas prácticas ya hemos dado? 5 prácticas ya, son 5 asistencias, ¿de acuerdo? Y hemos dado 2 parciales, 5, 6, 7 asistencias, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y alguna vez se ha llamado lista, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en el Zoom, como en este caso, por ejemplo. Creo que son, a ver cuántos, voy a revisar ahorita, creo que son 3 veces. Hasta ahorita he llamado
2 veces. Entonces, mira, 5, 6, 7, 8, 9 asistencias sería. De esas 9, esto va a significar el 100%. De esa forma voy a controlar. ¿Ya? Por favor. Entonces, tómelo muy en cuenta. Es la única, porque no podemos verificar, o sea, uno a uno. Mira, si fueran 30, podría verlos, ¿no? Uno a uno. Y les diría, por ejemplo, ya habiliten sus cámaras. A todos les estaría viendo, ¿verdad? Cuando dan respuesta, cuando estoy llamando a la lista, por ejemplo, a ver, habiliten. Yo también voy a habilitar para que me vean, ¿no? Y se voy a ir llamando a la lista. ¿De acuerdo? Esa va a ser la forma de controlar la asistencia, que involucra el 100%, ¿no? 10 puntos, ¿no? Por si acaso. Esa es la forma. Por favor, señor presidente. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Todo está bien entonces? ¿Todo está bien? Entonces reitero, a las personas que han cometido la falta de dar más de un intento en las respuestas, hay una penalización, ¿no? Va a haber seguramente más adelante alguna reglamentación, pero que se va a quedar, y más todavía, ¿no? Se va a ver muchas otras situaciones más, se va a quedar esto, ¿no? Va a seguir vigente con otros argumentos tal vez. Y dado la tecnología, es sencillo, ¿no? Miren, ayer estaba viendo el partido de voleibol. Tan violento ha sido el mate que posiblemente